Líderes de Opinión con Holman Morris. Buenas noches. Entre los años 2000 y 2003, el Frente Fronteras de las Autodefensas Unidas de Colombia, de los paramilitares, construyó en el municipio de Juan Frío, el norte de Santander, a 40 minutos de Cúcuta, un horno para incinerar 98 cadáveres de personas que fueron asesinadas en Cúcuta y sus alrededores. 2 años después, construyeron otro horno en la finca Pacolandia, en Puerto Santander. Recientemente, declaraciones del paramilitar Salvatore Mancuso volvieron a poner el tema sobre la mesa. Los hornos de incineración construidos por paramilitares para borrar toda huella de sus víctimas. La semana pasada, y después de muchos años de querer llegar a la zona, lo pude hacer. Fue una visita lamentablemente muy rápida. No fue, digo yo, suficiente para poder contar todo el drama, todo lo que esta historia encierra y sobre todo dar mucho contexto, pero alcancé, que era también mi objetivo, alcancé a ponerle rostro y voz a esta infamia de los hornos crematorios. Dicho esto, algunas reflexiones. Se calcula que fueron incineradas, después de asesinarlas y descuartizarlas, más de 560 personas. Uno se pregunta, ¿y esto cómo pasó? Como dice el padre Francisco de Ruth, ¿esto cómo pudo ser posible? Pues pudo ser posible porque el proyecto paramilitar cooptó al Estado colombiano en esa zona del país, como en otras zonas. Compraron la fiscalía, compraron autoridades de policía, aldaz, autoridades civiles, alcaldes. Todos fueron cooptados por el proyecto paramilitar y todos fueron cómplices de esta barbarie. Han pasado 20 años desde que el último horno dejó de funcionar y aún hoy hay miedo, no hay garantías y hay muy poco de verdad. Hoy el país, como lo hemos mostrado y lo ha mostrado Señal Colombia, habla de falsos positivos cometidos por las fuerzas militares en el marco de las audiencias de la JEP, pero las víctimas de Juan Frío, de la frontera con Venezuela, de Cúcuta, se preguntan ¿y cuándo va a salir la verdad con toda su fuerza sobre la barbarie y lo acontecido en los hornos crematorios de Juan Frío? Ellos piden verdad. Recomiendo la lectura de este libro de mi querido colega y amigo Javier Osuna, Me hablarás del fuego, los hornos de la infamia. Es el primer texto que investigó y documentó sobre esta barbarie. Y en este libro también me encuentro con el relato de, como lo dice Javier, de los mártires de la verdad y de la mala hora de la Fiscalía. Son ellos. Y dice de la mala hora de la Fiscalía porque la Fiscalía fue cooptada por el paramilitarismo en esos años, 2000, 2001, 2002, 2003. Esos fiscales mártires de la verdad son María Rosario Silva, el jefe seccional del CTI en Cúcuta, José David Corzo, el fiscal Carlos Alberto Pinto y mi querido amigo Iván Villamizar Luciani, defensor del pueblo y posteriormente rector de la Universidad Libre de Cúcuta. Todos ellos funcionarios honestos, como hay miles en este país, que prefirieron decir la verdad, ponerse al lado de las víctimas y por eso ofrendaron su vida. Estas personas que comenté anteriormente fueron asesinadas. Este programa también es un homenaje a ellos. Quiero agradecer también la colaboración y el trabajo de la Fundación Progresar en la ciudad de Cúcuta, que ha venido levantando la voz y buscando la verdad por esta barbarie, a su oficina de prensa y a los grandes protagonistas de esta historia que ustedes verán hoy aquí. Son ellos Gladys Victoria Vargas, la madre del desaparecido joven Elvis Luis Vargas, y al señor Tomás Meneses, padre de Jesús Meneses, que nos cuentan la trágica historia de un país donde se viene invirtiendo el ciclo vital de la vida. Un país donde los padres entierran a sus hijos. Esta crónica que ustedes verán a continuación
es tan solo un aporte a la verdad. En Señal Colombia, estamos convencidos que una forma de combatir la barbarie que ha acontecido en este país es contarla y mostrarla. En Señal Colombia, estamos convencidos que tenemos que hacer aportes a la memoria del país para decir nunca más. Con ustedes, esta historia. Ella es Luisa María Lázaro García, abogada de 29 años y defensora de derechos humanos. Actualmente es la directora ejecutiva de la Fundación Progresar, capítulo norte de Santander, con sede en la ciudad de Cúcuta. La Fundación Progresar en el 2003 documentó las primeras denuncias de uno de los capítulos más horrorosos de la violencia del paramilitarismo en Colombia y el norte de Santander. La existencia de hornos crematorios donde los paramilitares incineraron personas, allá en la vereda de Juan Frío, a tan solo 40 minutos del casco urbano de Cúcuta. La Fundación Progresar de Derechos Humanos de Cúcuta le hizo las denuncias a los gobiernos de la época, al gobierno Uribe, al gobierno Santos y al gobierno Duque. Nunca pasó nada. En el año 2016, la abogada Luisa María Lázaro y la Fundación Progresar se dan a la tarea, junto con las víctimas, de desenterrar estas historias, de buscar justicia y, sobre todo, de hacer memoria de las centenas de desaparecidos en los hornos crematorios de la vereda de Juan Frío, el norte de Santander. Sobre todo, de contar aquellas historias que decían que cuando en Río Frío se levantaban grandes hileras de humo, era que los esparas estaban quemando personas. Emprendemos el viaje así a Juan Frío. Aquí, ¿en dónde estamos? ¿En qué parte de Cúcuta y hacia dónde vamos? Bueno, esta es la Cero, que es una de las arterias principales de Cúcuta, una vía muy importante para nosotros, la avenida Cero. Y de acá lo que vamos a hacer es tomar el puente internacional Simón Bolívar, o sea, la vía hacia el puente internacional Simón Bolívar, y de ahí llegamos al municipio de Villa del Rosario. En ese municipio de Villa del Rosario está Río Frío, no es Río Frío sino Juan Frío, que se ha hecho tristemente célebre porque allí, por confesiones del reconocido paramilitar alias El Iguano, que controlaba esta zona a partir de toda la década del 2000, que hacía parte del bloque Catatumbo de los paramilitares que comandaba Mancuso, dio a conocer hace unos años la historia, la triste historia de los hornos crematorios de Juan Frío. ¿Es correcto? Sí, correcto. En el marco de las versiones libres, El Iguano y pues los paramilitares que hacían parte del Frente Fronteras, que era el que coordinaba y el que tenía el control de Cúcuta y el área metropolitana, hicieron su declaración y versionaron sobre cómo era que ellos utilizaban estas estructuras que ya estaban en el corregimiento de Juan Frío para incinerar a las personas que una vez eran asesinadas. Entonces, esa es la historia e iniciamos el camino hacia Juan Frío. La historia de los hornos crematorios de los paramilitares en esta zona de Colombia. En ese puente está colgado, sí, en este peatonal está colgado un letrero que dice ¿en dónde están los desaparecidos?, que hace parte de una de las campañas de la Fundación Progresar. Esa campaña de la Fundación Progresar por los desaparecidos se hacía una pregunta, o mejor, le hacían una pregunta a Cúcuta. Cúcuta amanece preguntando dónde están.
Porque en norte de Santander, según cifras oficiales, hay más de 8.000 desaparecidos. El 25 de junio de este año, precisamente familiares de desaparecidos llegaron a Juan Frío en peregrinación para presionar así el inicio por la unidad de búsqueda de personas desaparecidas en el sitio conocido por todos como los Hornos de Juan Frío, el inicio de excavaciones, de investigaciones allí, donde se calcula fueron desaparecidas e incineradas más de 200 personas. ¡Vivos se los llevaron! Hicimos fue como una caminata previa a llegar al lugar donde allí los familiares pues en voz hablaron, expresaron y manifestaron pues sus exigencias con el gobierno y que se adelanten pues, o sea, que realmente veamos un avance en el tema de la búsqueda y más en el tema de frontera, que pese a que la desaparición forzada es complicada, en fronteras aún más, por el tema de los dos países, por el tema de la región, de los límites y de lo complicada que es nuestra frontera. Ese 25 de julio, doña Carmen Cecilia Torres se llenó de fuerza y le cantó el cumpleaños en ese lugar a su hijo desaparecido, Sergio Omar Abril Torres, desaparecido por grupos paramilitares hace casi más de 10 años. Yo quiero que donde quiera que esté mi hijo, decirle a mi hijo que tenga un cumpleaños, digamos, feliz. Entonces, para mi hijo, cumpleaños feliz. Feliz cumpleaños y que este mensaje llegue a lo más profundo de las montañas, donde estén todas esas personas y que puedan leer y sepan que aquí familiares, que los estamos esperando y que queremos noticias de ellos. ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! Verdad, justicia, reparación y no repetición. Verdad, justicia, reparación y no repetición. Muchos medios, ahora con el tema de las redes sociales, cualquiera con una cámara o un micrófono de solapa o un micrófono del celular ya se cree periodista, ¿no? Perdóneme la expresión, pero pues esa es como mi manera de ver las cosas. Falta más sensibilidad y conocimiento, porque no es llegar, yo a decir, los desaparecidos, ya, sin hablar un poco del contexto y lo complicado que es en los territorios. Cúcuta es una frontera, ya muchas veces lo han dicho, una frontera caliente. Pese a nuestro clima, realmente es muy complicada la violencia. Entonces, los medios tienden a tergiversar o desinformar, ya sea con el amarillismo o con mirar literalmente como el culpable, ¿no? Más allá de comunicar sin hacerle daño a los familiares. Son los que sufren todos los días esperando saber y siguen buscando 20, 30 años y no saben nada. Entonces, digo que es informar bien y siempre tenerlos en cuenta a ellos, porque ellos son los que viven el dolor todos los días. O sea, sacar una nota, pero siempre tratar de buscar a alguien que vive eso, una mamá, una hermana, un hermano, un hijo, porque muchos también son hijos buscando a sus papás. Esta campaña la construimos con familiares y es específicamente hacer un llamado de atención a la sociedad y concientizar a la sociedad norte santandereana de los más de 8.000 desaparecidos que hay en el departamento. Eso me comentaban, 8.000 desaparecidos. ¿En qué periodo? Bueno, esta cifra es la cifra oficial del CIRDEC, del Instituto Nacional de Medicina Legal, y ellos reportan casos desde 1785, que son el primer caso que reportan, hasta la fecha. Ah, bueno, son siglos. Sí, claro, son siglos. Son siglos. Y del conflicto armado reciente, porque vale la pena recordar, la presencia del paramilitarismo en Cúcuta fue muy fuerte.
El paramilitarismo llegó a controlar la política, llegó a poner alcaldes, llegó a dominar al ejército, la policía, el DAS, aquí la fiscalía, aquí en Cúcuta, en este departamento. Y de esa aparición y dominio del paramilitarismo aquí en Cúcuta, ¿cuántas son las cifras del conflicto? Del paramilitarismo se estima que son alrededor de 3.000 personas desaparecidas en el departamento. Cúcuta siempre tiene como el 60% aproximadamente de los hechos, y la otra gran parte de hechos ocurridos es en el municipio de Tibú, en el centro, en el corazón del Catatumbo. Entonces estas personas pues también ahí fue donde tuvieron mayor presencia, ¿no? Controlaban el Catatumbo desde Tibú y controlaban el área metropolitana desde Cúcuta. Seguimos, ¿cuánto nos queda aquí a...? Más o menos como unos 30 minutos. 30 minutos, es decir, los hornos crematorios donde el iguano, el paramilitarismo incineraba, quedaban a casi 40 minutos del casco urbano de una capital. De una capital. De Cúcuta, es decir, no estamos hablando que esto quedaba en la selva o escondido. Oh. Ok, siga. Esta es la ruta para lo que es esta carretera. Esta es la ruta para lo que se ha conocido tristemente como los hornos, del iguano, de los paramilitares. Por aquí pasaba la gente. ¿Cómo es esa historia? ¿Cómo es esa historia? Esa historia era así, de Cúcuta acá son 40 minutos. Y la gente la subían a cualquier hora del día, en camionetas, en taxis, en volquetas. Los subían y los mataban y los cremaban ahí mismo. Y eso era, llegó el momento en que todo el mundo lo veía normal, eso era normal, y que ellos ejercían ese control y ese derecho de hacer las cosas. Entonces llegó un momento en que el pueblo como que les parecía como normal eso. Eso fue una época muy dura y muy terrible. Cuando tú dices normal, Juan, es que la gente, llegó un momento en que sabía que allá quemaban gente, que desaparecía gente en los hornos. Sí, claro, sí señor, sí señor. Porque digamos, él sabía, iban pronto para el trabajo y en ese momento pues estaban buscando a alguien o lo estaban descuartizando o lo estaban metiendo a los hornos. Entonces la gente, por el miedo y el temor, pues la gente no miraba y no escuchaban. Ya, ¿cómo así? La gente pasaba y sabían que estaban descuartizando a una persona como él. ¿Cómo es eso? Sí, claro, porque es que eso lo hacían era públicamente, o sea, eso no necesitaban meterse a una casa, meterse a una finca, hacer eso. O sea, eso era casi públicamente. Entonces, el pueblo sabía en dónde descuartizaban las personas, en la vía, en el mismo horno, en las canchas donde pudieran matar a la persona, ahí mismo lo hacían. Y ya lo llevaban en carros, en taxis, que tenían ellos, que eran de ellos. Hasta los hornos crematorios, que ahí pues hacían todo el trabajo de ellos, desaparecer la persona. Hemos visto, gracias a la Justicia Especial para la Paz, y a mí en particular me ha quedado claro en dos casos, en la imputación de cargos al general Montoya por 130 falsos positivos solamente en el nororiente antioqueño y más recientemente con el caso 3 de Casanare, que ha evidenciado la complicidad de todas las fuerzas de organismos de seguridad del Estado, los Gaula, el DAS, el Ejército, la Policía, en algunos casos los personeros, en complicidad con los paramilitares. Y uno se pregunta, uno en estas tierras podría hablar de
seguridad democrática. ¿Qué era la seguridad democrática? Una falsa. Para uno de campesino era una falsa. Eso, para ellos la seguridad democrática era agarrar campesinos y disfrazarlos y matarlos. Mi hermano el mayor fue defensor de derechos humanos y él fue un falso positivo. A él lo matan, después se dan de cuenta que es defensor de derechos humanos y lo camuflan y le ponen un revólver y unas botas como de talla 40 y pucho y él era 38. Así, entonces, eso lo hemos vivido en carne propia. ¿Dónde lo mataron a tu hermano? En Ocaña. En Ocaña, sí. En el año 96. Ya estaban organizándose, porque primero fueron las convivir y después se empezaron a organizar ya como paramilitares. Entonces, eso es algo que lo hemos llevado en carne propia. ¿Cómo se llamaba tu hermano? Luis Evelio. Luis Evelio Guerrero. Juan, ya ¿a cuánto estamos de Los Hornos? 7 minutos. 7 minutos. ¿Caminando o en carro? En carro. 7 minutos. Ya antes de seguir nuestro camino, Juan, ¿cómo ha hecho para estar vivo usted aquí en esta zona? El poder de Dios, la verdad, el poder de Dios, porque por parte del Estado no, nunca. Y pues le pedimos mucho gobierno nacional en cabeza del señor presidente Gustavo Petro, que realmente siga haciendo que haya justicia de verdad y no más repetición. Los campesinos de Colombia y de Juanfrío, o la zona rural de Villarrosario, lo que queremos es eso, vivir en paz, vivir tranquilos. Nosotros somos gente trabajadora que a las 4 de la mañana ya estamos laborando. Estas tierras son muy maravillosas, aquí se produce cachama, mojarra, pescado, ganadería, cultivos de toda clase, cítricos, gallinas, pollo. Entonces eso es lo que queremos, o sea que sí sucedió esa historia acá, pero que ya la recordemos no con ese dolor y ese temor, sino resurgir de las cenizas y que a Juanfrío lo empiece a ver el mundo entero, porque en Juanfrío sucedió lo que sucedió en Alemania, los hornos crematorios que hubieron en Alemania, los tuvieron en Juanfrío, y eso queremos, esa página, pasarla y que realmente venga el progreso, el turismo, que la gente conozca la historia, pero no tanto con ese dolor y ese amarillismo que a veces los medios tradicionales, medios pagados por la oligarquía, que vienen a decir son cosas realmente que no son. Nosotros que estamos acá y vivimos acá, compañero Holman Morris, es que sabemos realmente la historia, lo que pasó aquí, pero necesitamos surgir de las cenizas y tener un cambio bueno para todo el mundo. El presidente Gustavo Petro dice que la nación colombiana, Colombia, sale adelante si nos decimos la verdad. Así es. ¿Usted qué piensa de eso? Tiene toda la razón. Tiene toda la razón el compañero Gustavo Petro. Es nosotros como pueblo apoyar el proceso para que él lo siga apoyando. Y hay que salir y decir la verdad, lo que es, porque si no, nunca habrá una paz total. Entonces, reconciliación, pero diciendo la verdad. A esta altura del camino, para llegar a Juanfrío, vale la pena recordar cuáles fueron las razones para llegar a esta barbarie de los hornos crematorios para desaparecer personas. La clave está quizás en unas declaraciones y en documentos de la Fiscalía General de la Nación que señalan que el, abro comillas, propósito de estos hornos era desaparecer todo rastro de evidencia de las fosas comunes, es decir, no dejar ningún rastro de las decenas de víctimas asesinadas por estas tierras. La declaración del comandante paramilitar de esta zona
alias El Iguano, arroja más detalles escabrosos sobre esta barbarie cometida en estas montañas, en esta frontera, en la humanidad de gente humilde, de campesinos colombianos. Las órdenes de desaparecer cadáveres provenían de Carlos Castaño, a quien los militares le exigían que no deberían aparecer tantos cadáveres porque ello crearía presión en contra de las autoridades. Contrarias eran las órdenes impartidas de Salvatore, ya que para él estos cadáveres eran la prueba de las justas acciones de las autodefensas contra los colaboradores o los militantes de la guerrilla. Por lo tanto, nos indicaba que no debíamos ocultar dichos cuerpos. En medio de estas órdenes contrapuestas, se decidió lo ordenado por la Casa Castaño. La razón era que la Fiscalía para el año 2001 estaba cerca de encontrar una fosa común, en donde se encontraban entre 40 y 50 cuerpos, personas que se capturaban o retenían en Villa del Rosario, Cúcuta, y otros municipios se llevaban, se les daba muerte y se enterraban allá. Nos contactamos con alias Hernán y yo le pregunté si existía algún río para librarnos de esos cuerpos, por si la Fiscalía decidía incursionar en el terreno, ya que no era una fosa única, sino que existían varias fosas con 1 o 2 cuerpos, pero este río no era tan torrentoso. Mi rol de bisagra con las fuerzas militares proviene justamente de un mensaje que recibe el comandante Castaño, porque así me lo transmite. Ha habido una reunión de altos mandos militares, de los que comandan ejército, policía. Hay preocupación por las presiones que está recibiendo el gobierno nacional, por la cantidad de muertos que están dejando. O sea que viene gobierno en cabeza de fuerzas militares y de policía, porque es lo que dice el comandante Castaño. Esto es año 2000, estamos hablando gobierno Uribe y los comandantes militares y de policía del año 2000, 2001, y en este orden de ideas me pide que le transmita esa orden a los comandantes bajo mi mando. Yo sirvo en este momento de engranaje entre lo que está pidiendo las fuerzas militares, que se lo manda al comandante Castaño sobre las tropas que yo comando, y tenemos la discusión que le estoy contando a usted previa. ¿Hace cuánto estás buscando a tu hijo? Aproximadamente 21 años y 6 meses. Me está buscando a mí. Este es mi hijo, el Luis Vargas Áñez, un joven de 17 años, estudiante de 11 grado, que se lo llevaron de La Parada, aquí en la zona de frontera. ¿Y te dijeron que habían sido los parados? Sí, del mismo momento que empezamos a buscarlo, dijeron que eran los paramilitares. ¿Y tú crees que puede estar acá? ¿Por qué vienes acá? Vengo acá porque en el 2010, yo hice parte del proceso de justicia y paz, y en el 2010 Hernán me dijo que sí, porque se llevaron 5 muchachos del taller donde estaba mi hijo. Fueron 5 que sí, fue masacre y desaparición. Hernán es el Iguano. No, Hernán era el comandante, que a él lo mataron. Y él, en una confesión que él hizo en el Palacio de Justicia, dijo que a los muchachos que los habían torturado, que los mataron, que los picaron y los llevaron a golpe. Esa fue la confesión de él. Y para mí fue duro. Y por eso es que yo vengo cada vez que tengo la oportunidad de venir hasta acá. Por esa confesión que me hicieron, que me hizo Hernán ese día. Eso fue en febrero del 2010. Eso está en la fiscalía. Porque eso fue en el proceso de justicia y paz que se hicieron todas esas confesiones. Pero yo siempre tuve una lucha, porque el Iguano me decía que mi hijo, que lo habían desaparecido porque era colaborador de la guerrilla. Yo le dije, usted me comprueba que mi hijo era guerrillero, y yo le compruebo a usted quién era mi hijo.
porque mi hijo era un estudiante. Y lo hice, yo le demostré. Y este hombre desde ese día, cada vez que me veía, me pedía perdón. Yo le dije, yo lo puedo perdonar, pero yo no olvido el daño que me han hecho. Y estoy como estoy enferma a través de eso, porque a mí me han dado 2 infartos. Y he estado mal, a raíz de todo esto. Y ni el gobierno, porque esta es la hora de que a mí no me han dado nada. Ni de justicia y pan, a mí mi gobierno no me ha colaborado en nada. A mí me tiene olvidada el gobierno. Así como yo, hay muchas madres, esposas, hijos, que estamos buscando a nuestros seres queridos. Y que nos digan la verdad. Por lo menos Hernán se fue con muchos secretos, muchas cosas que él no nos confesó. Y si las confesó a medias. Nunca dijo la verdad. Esa es otra, nunca dijo la verdad. Porque el iguano decía una cosa, Hernán decía otra. Yo recuerdo, Freddy, que hace muchos años yo tenía un programa de televisión que se llamaba Contravía. Cuando apareció la noticia dije, tenemos que ir rápidamente a ese sitio porque si no van a borrar, lo van a esconder y van a decir seguramente con el tiempo que esto no existió. Qué bueno. Que lo iban a desaparecer. Sí, que iban a desaparecer todo esto y ahora vuelve el tema y renace con fuerza, un poco con menos miedo, Freddy. Y usted es protagonista, Freddy, porque usted estaba acá, usted era el cuidandero o el dueño, ya me perdí, cuando llegaron los paramilitares acá. ¿Cómo fue ese momento y esa historia, Freddy? En ese momento aquí arriba había una casita, aquí arriba no está, sí, donde está el arbolito ese grandote que nosotros vivimos ahí con la familia, mi papá y mi mamá y los otros muchachos hermanos míos. Y habían obreros también que quedaban ahí. Y llegaron así ya a la tardecita. Ya eran como las 5, las 20 ya. Nosotros teníamos aquí ganado también. Y nos dijeron que teníamos 1 hora para salirnos de aquí. Nosotros lo que hicimos fue recoger la ropita, lo que me pudimos recoger y sacar las vacas para el ganado, sí lo sacamos. Y pasar el río. Y a Venezuela. Para Venezuela, eso fue nosotros la defensa de nosotros. Y entonces ellos quedaron aquí. Así de sencillo. Nosotros nos tocó salirnos del río. ¿Y esto era de ustedes? Y siendo de nosotros. ¿Qué año fue eso? Eso fue en el año 96, de 96 para acá. El año 96. Pero ya había un principio de gente, pues nosotros vimos llegar a pasar gente, pero nosotros no le paramos bola. Nosotros seguimos trabajando como si no hubiera pasado nada, pero ya esa advertencia sí ya fue dura. Fue dura y bueno, nosotros que hacíamos fue arrancar y más nada. Quedaron una herramienta, quedaron fumigadoras, quedaron bombas de agua, todo eso que una planta eléctrica que otra vez la prendieron en la noche para uno ver televisión un rato, 1 hora y todo eso que volvió, todo eso. Pero el resto después no supimos. Después de que nosotros escuchamos que traían a las personas y eso como que está matando una gente. ¿Usted alcanzó a escuchar? Claro, porque nosotros llegamos hasta la orilla del río, pero escondidas, eso tampoco no se podía ni asomar. O sea, nosotros escuchábamos, escondía y la misma gente, no me maten. Eso era un martillo muy bravo. Y los quemaban. Y cuando no los quemaban aquí, los quemaban por allí en los callejones esos. Dicen que arriba hay otro oro. Sí. Y cuando usted veía salir humo, eso era chicharrón. Estaban haciendo. Eso era cada rato, traían gente y terminaban con ellos y al rato llegaban con gente. Y esas personas gritaban muchísimo, uno escuchaba el dolor. ¿Esto tiene pesadillas? Pues al principio sí uno tenía siempre como le dijera yo, como miedo.
al principio. Pero después, y después ya cuando ya como que ya la fiscalía lo echó a, ya los teníamos antes, ya los pasaban para allá, para Venezuela. Había mucha gente que mataron, y yo me tocaba irme a la PPJ en ese tiempo, y yo a avisarle a la PPJ porque ni lo recogieron. Los tiraban muertos al otro lado. No, los llevaban así vivos y maltratados, todo. Y entonces lo mataron allá y yo me tocaba avisar. Los mismos vecinos de allá le tocaba también, los vecinos que están por ahí cerquita también, como los mataban allá al lado de ellos, les tocaba avisar. Hay mucha gente que muchos familiares que no saben que allá están encargados. ¿Usted cree que aquí hay mucho entierro, muchas personas enterradas? Yo creo que sí, lo que no se enterró, el río los enterró. Y lo que no se enterró, el río los llevó. Porque hay mucha gente, o sea, en la orilla del río uno veía a la gente completa, con la ropa completa, y bajar el río bastante crecido. O lo llevaba o lo enterraba para otro lado más abajo. La gente terminó acostumbrándose. Creo que no, un poco de gente se fue de esta zona. Muchísima gente se fue de esta zona, de aquí de Palo Gordo, aquí de Juan Frío. Muchísima gente que se fue. ¿Usted cómo se salvó? ¿Cómo está contando la historia? Pues es que es una historia larga. Yo cuando me avisaron así, me avisaron que tenían una hora y mi papá pues, nos agarró y bueno, agarran sus trapos lo que puedan y vámonos, porque esto no es para estar aquí. Y así fue. Nosotros pasamos para allá y allá tuvimos más alivio. Nosotros tenemos aquí otra casita aquí en Venezuela y allá había luz y bueno, y ahí ya no volvieron a meterse con nosotros. Y después pues ya con el tiempo ya estaban buscando a mi papá, que es que para afuera, porque dicen que era colaborador de la, era que es que colaborador, presuntamente que era colaborador de la guerrilla. Nosotros nunca, cuando eso no había guerrilla aquí, esto era más alto. Es que ese es el otro tema, ¿no? Aquí no, en Juan Frío no había guerrilla. No había, que yo sepa, en los años que tengo, no había guerrilla en ese tiempo, desde el 96. Y todo eso pasaba y después vino y decían que había seguridad democrática. Aquí había seguridad democrática. Pues ellos mismos decían que la seguridad, que por limpieza, que bueno, eso ya está en manos de ellos, pero nosotros ya no tenemos nada con qué defendernos. Sí. Y como nosotros honrados todo el tiempo, eso sí, para que nosotros teníamos los animales, la agricultura, nosotros bienes de era eso. Oiga, Freddy, cuénteme que decían que el agua limpiada, porque entrando aquí a Juan Frío había en esa época hortaliza. Se cultivaba la hortaliza, ¿no? Sí, ahí todo el tiempo ha existido. ¿Y después qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que empezó a decir la gente? Mucha gente se fue por eso, porque le temían que bueno, no lo fueran más debajo. Pero decían que con el agua, como el agua, que el agua contaminaba la hortaliza y que... Pues puede ser cierto, puede ser que no, pero y los que llegan por arriba abajo, la gente. Ahí a quién le iba a reclamar. Y aquí tenemos un acueducto que ahí come el agua del Rosario, aquí abajo. No hubiera contaminado, no hubiera, y todo el mundo tomaba agua de ese. Ha pasado tanto tiempo y ¿qué piensa ahora? ¿Cuáles son sus reflexiones? ¿Qué está pasando ahora? Pues nosotros nosotros ya le hemos dicho varias veces al gobierno, los que han venido aquí, pues ellos quieren esto, pero entonces nosotros le dijimos que le dan 1 o 2 hectáreas para que hicieran lo que van a hacer, si van a hacer un monumento, un camposanto, no sé, pero esta es la fecha que nosotros no sabemos nada. ¿Cuánta gente se habrá perdido? Eso sí ya no, como le dijera yo, ni idea ya. Una cifra. ¿La cifra? No tengo ni idea de verdad cuánto.
¿Cuánta gente no mataron ahí? Se perdió de Rosario, Juan Frío, La Parada. No tengo ni idea de cuánto. Y los que no venían, no los traen para acá, los llevan para otro lado. Los que pasaban para Venezuela. ¿Qué le pediría al gobierno al presidente Petro? Lo mismo que le estoy diciendo, que dialoguen, que haya más tranquilidad y más seguridad, porque ¿qué más? Si no, pues la gente sigue dejan los campos solos. Bueno, Fren, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Don Tomás, recuérdeme su nombre. Señor, yo me llamo Tomás Meneses Novo. Tomás Meneses. ¿Qué lo trae por acá? Pues a mí me trae porque resulta que yo soy el padre de un hijo desaparecido, Jesús Eli Meneses. En esa época él trabajaba en un carrito, un Renault 12, modelo 80 en esa época, un carrito, un Renaultcito azul oscuro, como pirata para él. Yo se lo había dejado a él para que mantuviera sus hijitos. Porque él tiene esa época de 28 años, ya su mujer y un hijo, vivía en la ermita, en Atalaya. Y la señora le formó escándalo. Él salió a la calle, unos celadores que habían ahí lo amenazaron a él, porque los celadores, según eso, eran de los mismos paramilitares. Entonces, de él nunca había visto armas. Él a ver un arma, él salía corriendo. Él era muy malo para ver armas. Llegó a mi casa, que yo vivo en Motilones, a 13 con preguntas. Llegó a mi casa y me informó de que lo vean, ya los celadores lo habían corrido, que no quería dejarlo llegar a la casa. Entonces él asustado esa noche llegó ahí, al otro día en la mañana quedan las elecciones de Uribe, que fue el 26 de mayo, día domingo, a las 5 de la mañana. Digo, papá, yo me voy para Juan Frío porque yo conozco allá, porque en esa época me hicieron reuniones de esa gente para que pagáramos una cuota de 5.000 pesos y dejarnos trabajar como piratas. Yo conozco para allá, yo me voy, ¿no? A ver si me dan solución de yo poder llevar una ayuda para poder yo llegar a la casa. Dije, papá, si quiere yo voy con usted porque hoy son unas elecciones de Uribe, espere mañana. Dije, no, papá, yo me voy porque yo me voy antes que me vayan esos señores van y me informen mal. Se vino con el carro y él dijo, a las 10, 9:30 de la mañana yo llego por acá otra vez. Me quedé esperando, no volvió. A partir del lunes empecé yo la búsqueda. Yo vine por acá, pasé por aquí, tenía una camionetilla con eso, yo pasé hasta por allá. La camionetilla se me varó como pude, la desvaré, volvió otra vez y en ese el sol mío de estar buscando a él. Hasta el día de hoy. Sí, hasta el día de hoy todavía estoy buscando. Sí. Desde el 2012, es decir, desde el 2002. Del 2002. Hace 20 años. 21 años. 21 años. Sí. Y esta es la tarea mía, buscarlo. Le dijeron que los jefes, porque ellos lo habían matado acá y porque era colaborador de la guerrilla donde ese muchacho nunca conocí a esa gente. Él empezó a transportar gente para llevar al centro a su fin. En la búsqueda y estoy en la búsqueda y sigo en la búsqueda. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando aparezca mi hijo, sea vivo o sea muerto. No alcanzo. Nadie me ha acompañado. Yo ando solo, solamente con mi Dios. Y es el que me acompaña. ¿Y por qué en este sitio? Porque los paramilitares le dijeron a ella que ellos le habían matado por acá. Y entonces resulta que mi hija, le digo que por qué no le entregaban el cuerpo para darle que sepultura. Entonces uno de ellos le dijo, si lo encuentra, busque y llévese. Pero ¿a dónde lo va a buscar ellos? ¿Dónde? Pues estando aquí en Juan Frío, posiblemente para acá lo trajeron, porque para dónde. Y tiene más posibilidad de traerlo para acá, pues les quedaba aquí cerquita. Pero acá para esta forma. Entonces, por eso yo estoy en la búsqueda de él todavía. A mí nadie me ayuda. ¿Cómo se llamaba él?
Jesús Elí Meneses Lobo. Murió hace años, murió ella. ¿Por qué? Porque de verme a mí como yo andaba, desesperado, buscando por un lado, buscando por el otro, ella se enfermó. Y con el tiempo ella murió. Y yo sigo en mi búsqueda. Yo sigo en la búsqueda de ella. No descanso. Descansaré el día que me muera. Don Elí, ¿no? Jesús Elí Meneses. Don Elí. Jesús Elí Meneses es un muchacho de 28 años. Bueno, nos tocó buscar algo de sombra, porque aquí en Río Frío, en esta zona, en Río Frío no, en Juan Frío. Juan Frío. En Juan Frío, que de frío no tiene nada, no sé por qué le ponen Juan Frío. Pues está haciendo en este momento una temperatura, según marcan los termómetros de los teléfonos, de 31 grados a la sombra. Me acompaña Luisa Lázaro. Luisa, ¿qué profesión tienes, Luisa? Abogada. Luisa es abogada, hace parte de la organización no gubernamental Progresar, de la Fundación Progresar, y ha venido estudiando el tema. También nos acompaña Dina Zapata. Raquel Zapata, sí. Dina Raquel Zapata, dos mujeres, y lo que uno encuentra siempre, la mujer madre buscando a sus hijos, la mujer esposa buscando al marido desaparecido, la mujer víctima levantando a sus hijos con el dolor, buscando justicia, enfrentando a los victimarios en el territorio. Y aquí tenemos dos mujeres profesionales construyendo verdad, justicia y reparación. Dina, tus reflexiones del tiempo que has venido trabajando sobre este tema rápidamente. Listo, yo soy contadora de acá de la Universidad Francisco de Paula Santander. Crecí y me desarrollé acá en el norte de Santander. Hace más o menos ya unos 17 años vivo acá en Villa del Rosario. De repente yo no viví el conflicto como tal acá porque yo no residí acá, ¿sí? Y empezamos a habitar ya acá Juan Frío hace más o menos unos 5 años como productores y nos radicamos ya a vivir hace un año. Entonces ha sido una experiencia de conocer el proceso después de todo lo que la comunidad como tal vivió y ayudar a contribuir en el proceso de lo que es la reconstrucción social y económica del sector, ¿sí? Y es demostrar que la gente en medio de todo, de su dolor, de su experiencia del miedo que tuvieron que vivir, se han ido reponiendo. ¿De qué manera? Cuéntanos cuáles son los síntomas de eso. Los síntomas de eso es podernos encontrar con población que, a pesar de que le da miedo contar la historia de lo que vivieron, que hay algunos que cuentan algunas cosas ya después de mucho tiempo de uno hablar con ellos y que logra tener confianza, alguno llega y comenta alguna cosa, pero ellos tratan de no contarlo al diario ni hacer énfasis de que ellos vivieron parte del proceso porque les tocó vivirlo, sino porque lo quisieron vivir, ¿sí? Pero aparte de eso, tú te sientas a hablar con ellos, son gente ya empresaria, gente que han logrado de una u otra manera ir desarrollando proyectos productivos grandes porque acá hay grandes producciones de peces, es una de las producciones principales que tenemos. Cachama, ¿no? Sí, principalmente la cachama, aunque también se producen otros peces en la piscicultura acá. Tenemos buenas producciones agrícolas, hay muchísima producción, hay café, aunque no se menciona todavía, la producción de maracuyá, gran parte es de acá, del departamento. Es una visión tuya, Dina, de que casi uno la vive en todo el país, de que a pesar del conflicto, a pesar de la guerra, la gente encuentra sus formas de resistir, ¿no? Y de seguir con su vida adelante. Aunque ahí está, por los testimonios que acabamos de escuchar, siempre la búsqueda de ese ser querido que un día salió y no volvió. Luisa Lázaro, abogada, joven, la he visto trabajando, la he visto documentando. Luisa, tus reflexiones sobre el caso de Juan Frío,
los hornos, los desaparecidos, pero sobre todo el control paramilitar que se ejercía en esta zona 40 minutos, a escasos 40 minutos del casco urbano de Cúcuta. Luisa. Bueno, los testimonios de las familias, igual que Dina, pues yo tampoco viví el conflicto de Juan Frío directamente, yo habitaba en Cúcuta en ese momento, pero los testimonios siempre nos han permitido a nosotros identificar que pues la población habitante de Juan Frío fue extremadamente golpeada por el paramilitarismo, ¿no? Tenían un control absoluto de quién ingresaba al corregimiento, quién salía, para qué, por qué, cuándo iban al médico, cuándo iban de compras, qué podían vender en sus tiendas. Hasta eso llegaba el control del paramilitarismo, ¿no? Y el tema de los hornos siempre generó un estigma a nivel regional en el área metropolitana. Nosotros dejamos de consumir las cachamas de Juan Frío porque supuestamente, presuntamente lanzaban esos cuerpos que no se terminaban de quemar, los lanzaban a las peceras a donde criaban las cachamas. No, leyendas urbanas. Leyendas urbanas. Hace parte de leyenda urbana. Dejamos de consumir las hortalizas porque el iguano mencionaba que cada vez que se terminaba una quema de personas en los hornos se lavaban y que estas aguas presuntamente llegaban a las siembras de hortalizas. Eso era lo que tú escuchabas de joven en el barrio, de niña, en Cúcuta. Exacto, en Cúcuta era lo que escuchábamos nosotros. Estamos hablando de hace cuántos años. Yo creo que unos 20 años, yo tenía como 8 años en ese momento. Y era lo que escuchábamos y uno decía, antes de que los paramilitares tuvieran su gran presencia acá, uno decía, un fin de semana me voy a comer cachamas a Juan Frío, ¿no? Vamos a pasar con la familia a comer cabrito, cachama, a disfrutar acá. Ya después de que empieza como tal el control paramilitar, dejamos de hacer todas estas cosas, nos olvidamos de Juan Frío y empezó a ser un terreno desolado y olvidado para nosotros como sociedad. Del miedo, a nosotros nos daba miedo llegar, pero también nos daba miedo consumir las cosas que estaban acá, que producían acá, porque no sabíamos si realmente tenían restos humanos. Entonces eso es lo que se vivió como tal. Y ahora ver que después de tantos años han empezado a escuchar estas voces de la sociedad civil y de los familiares que desde el primer momento en que se empezaron a cremar los cuerpos, empezaron a hacer esas denuncias, ¿no? Porque los habitantes decían, se están quemando a las personas en Juan Frío, y se empezaron a hacer estas denuncias y constantemente se empezó a documentar desde la sociedad civil y desde las organizaciones de derechos humanos, hasta que en 2008 emitimos el primer comunicado al gobierno nacional. Desde el 2008 venimos diciéndole al gobierno, a la gobernación, a la alcaldía, oiga, algo pasa en Juan Frío, ¿qué pasa con los desaparecidos de Juan Frío? Y hasta ahora vemos la primera intervención, ¿no? Que esto también genera un parte de tranquilidad en los familiares, porque se está haciendo algo que ellos vienen exigiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Que es la búsqueda en los lugares que hemos identificado en Norte de Santander como lugares de interés forense. Bueno, ya para terminar, digamos, queda uno con ese sinsabor. Sí, sí. Y es el sinsabor que a la comunidad como tal le ha dolido mucho, ¿sí? Porque ellos dicen, nosotros, aunque fue algo que nos obligaron a vivir, porque en realidad la comunidad la obligaron a vivir ese proceso, han tenido que asumir las consecuencias de todo ese proceso de estigmatización y satanización que se asumió sobre el pueblo, sobre lo que producíamos y lo que trabajamos. Y ahorita es lo que venimos precisamente tratando de reconstruir, cómo mostramos que en realidad sí es una historia que pasó y que muchas cosas son verdad, otras cosas hacen parte de la exageración popular, pero que en realidad es una población que tiene muchísimo para ofrecer. Tú mencionabas algo que me llamó mucho la atención, que en el trayecto hacia Juan Frío por lo menos 11 iglesias cristianas. Sí. ¿Cómo esa convivencia entre ser cristiano frente a tanta barbarie? Ven te cuento, esas iglesias cristianas no estaban antes. Eso ha sido un proceso, parte de la reconstrucción que ha venido haciendo la comunidad, ¿sí? Antes acá no teníamos ni siquiera la capilla católica, hasta ahorita se está construyendo. Entonces, ese proceso... Eso es después de que salieron los paramilitares. Es después de que salen los paramilitares que se tiene un auge de buscar a Dios de una u otra manera, y eso ha ayudado también a
a trabajar lo que es la parte espiritual de las personas, porque de una u otra manera, aunque la gente tuvo que vivir ese proceso y fue algo involuntario, porque yo no puedo decir que la gente estaba de acuerdo, en realidad a la población le dolió lo que pasó, le dolió lo que tuvo que vivir y fueron forzados a eso, por eso es que somos una población también víctima del proceso. ¿Qué queda de aquí para adelante para la comunidad, los campesinos, los pobladores de Juan Frío? Que efectivamente Juan Frío es más allá que los hornos crematorios o los hornos de la infamia. Juan Frío y su comunidad está trabajando por reconstruir ese tejido social. Eso es lo que la comunidad busca en este momento y es a lo que le debemos apuntar, ¿no? Eso por el lado de la construcción social, pero por el lado de la intervención forense, pues realmente tenemos incluso en marcha una medida cautelar que cobija 3 predios en los cuales hay una estimación de que al menos 200 personas pueden encontrarse inhumadas o pudieron haber pasado por estos predios para ser asesinadas con el fin de ser desaparecidas. Entonces, eso es lo que nos queda, esperar que la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda realmente realicen sus labores de investigación, de prospección y puedan dar respuesta a esos familiares que llevan tantos años esperando. Es la primera vez que la búsqueda de los desaparecidos se convierte en un tema presidencial. Nunca antes en una comisión binacional se había abordado la búsqueda de nuestros seres queridos. ¿Qué es para ti la justicia? ¿Cómo justicia es cárcel, justicia es la verdad? Para mí es la justicia, pues que nos digan la verdad, porque la cárcel ya no puedo decir yo, no, que lo lleven a la cárcel porque ellos iniciaron un proceso con justicia y paz. Y ya no lo pueden volver a llevar, aunque yo estuve luchando y el iguano estuvo 12 años preso. Ya cuando me dijeron no, que ya él se va, yo le dije, pues, ustedes son los que saben, porque ¿qué puedo hacer yo? No puedo hacer nada. ¿Cuál es la esperanza? Aquí aquí la esperanza que haya tranquilidad y paz y que haya paz con ellos, con los grupos subversivos. ¿Qué ha pensado después de tantos años? ¿Qué reflexiones hace? ¿Qué sueños? Si hay la posibilidad de encontrar a mi hijo, o sea, los huesitos de él, para darle cristiana sepultura, yo conforme, que lo enterré, que le di cristiana sepultura. Y que mi Dios castigue, si él castiga, que mi Dios se encargue de castigo de esa gente. Porque es un muchacho que no se mete con nada. Él lo único que hacía era trabajar para darle comer a sus hijos. Es lo único que yo le pido a mi Dios, que me valore a mí para seguir adelante. Camino sobre lo que son los restos de los hornos de Juan Frío, a escasos 40 minutos del casco urbano de Cúcuta. Los hornos de Juan Frío, hornos que primero fueron de indígenas, hornos de cal, allá atrás, pero que en 1996 a la familia campesina que trabajaba, los paramilitares les dieron una hora para salir de estos hornos y se convertirían entonces en los hornos de la infamia. Hablando con familiares, con defensores de derechos humanos, es urgente la necesidad de intervenir en esta zona, de intervenir para encontrar restos óseos, de intervenir para ver hasta dónde fue la tragedia y la barbarie que se cometió aquí. Dicen ellos, y creo que tienen razón, no basta con relatar este sitio desde el horror, de las cifras, sino hay que intervenirlo desde la memoria, quizás con un monumento, intervenirlo con personal forense para encontrar restos que le digan a la gente si aquí están sus seres queridos. Y aquí entra unas contradicciones. Cuando la gente viene y ante la primera intervención que se produjo hace unos días,
no encontraron restos, la gente alimenta nuevamente la esperanza de que su ser esté vivo. Otros, por el contrario, siguen buscando y buscando después de 20 años y eso los enferma, acaba con la vida de las madres de los desaparecidos, de los padres, en fin. ¿Dónde estábamos cuando tanto horror se producía? Los pobladores de Juan Frío alcanzan a decir que se acostumbraron a ver, a escuchar los lamentos, a escuchar los gritos, a saber que cuando subían por acá en motos o taxis, jóvenes amarrados, eran para los hornos, que cuando se prendían las chimeneas estaban quemando gente. Y el pueblo se fue acostumbrando a esa barbarie por el miedo. Hoy todavía la gente tiene miedo, no tanto, y empezamos a escuchar los relatos de la barbarie. ¿Dónde estaba la sociedad colombiana? ¿Podrá uno decirle a estos pobladores de estas tierras que aquí hubo un gobierno que procuró seguridad y democracia, seguridad democrática? ¿Hasta cuándo podremos gritar, en este caso de Juan Frío, nunca más esta barbarie? Soy Holman Morris y estas son Noches de Opinión.